Buenas noches, estoy aquí para desarrollar la primera actividad de la materia recursos físicos y financieros, lo cual nos han dejado una actividad de 5 preguntas. Entonces voy a desarrollar el cuestionario con la primera pregunta que dice: ¿por qué la gestión de recursos físicos y financieros es una parte integral de la administración pública? Pues es muy fundamental para la administración, porque podemos controlar, dar seguimiento a todos los recursos físicos para optimizar el desarrollo de cada una de las instituciones. Esto nos va a servir también para planear, cuantificar y cualificar estos dichos recursos físicos y para mejorar el manejo de ellos, para prestar unos mejores bienes y servicios a las comunidades. Segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿qué son y cómo se clasifican los recursos físicos en la administración pública? Los recursos físicos son bienes materiales tomados del entorno y utilizados para el desarrollo de la producción. Para la producción de bienes y servicios, los cuales van a prestar un servicio a la comunidad. De estos se clasifican en 3 elementos, como son los elementos de consumo, los devolutivos y los bienes inmuebles. Los elementos de consumo son los que se utilizan una sola vez, pero luego ya no se vuelven a utilizar porque su uso es muy corto. Los elementos devolutivos son los que se utilizan, pero pues que tienen que devolverse en la utilización, por ejemplo, como discotecas, como elementos de construcción, como por ejemplo elementos que se utilicen para funerales, elementos de museo, de los cuales estos se deben de tener una forma, su utilización, pero con su respectiva devolución. Y los bienes inmuebles son los que tiene el Estado para su complementación de funciones para el mismo, como son las construcciones, los terrenos, las fincas, los terrenos de la misma institución, las estructuras que tiene cada uno de las empresas que pues lógicamente los van a utilizar y son elementos físicos propios, ¿no?, de cada una de las instituciones. Continuando con la tercera pregunta: ¿qué son y cómo se clasifican los recursos financieros en la administración pública? Los recursos financieros son aquellos que permiten al sector público realizar sus actividades a través de leyes autorizadas. Por ejemplo, en este punto podemos decir que cada una de las empresas deben recaudar todos estos impuestos, pero eso ya viene estipulado por la ley, no es porque ellos lo creen, para el sostenimiento y funcionamiento de cada una de las empresas. Estas se clasifican en tres elementos, como son ingresos corrientes, contribuciones para fiscales y recursos de capital, los cuales estos deben de ser distribuidos de una forma equitativa, y también deben de manejarse de una forma transparente hacia las comunidades y a las personas que en realidad necesiten estos recursos para su mejor calidad de vida. Con la actividad número 1, la cuarta pregunta dice: ¿cuáles son los bienes del patrimonio público? Hago una breve conceptualización de los mismos. Los bienes del patrimonio público son un conjunto de bienes que posee el Estado. Por ejemplo, los impuestos de renta, los valores y derechos del Estado, destinados a la satisfacción y necesidades sociales. Estos se clasifican en 3 elementos, como son elementos de territorio, bienes de uso público y bienes fiscales. Los elementos de territorio, por ejemplo, son el subsuelo, el mar territorial, el espacio aéreo, las zonas económicas exclusivas, hablando de esas. Bueno, la segunda
los bienes de uso público, como son las calles, como son los puentes, como son los caminos. Estos son bienes de uso público. Y los bienes fiscales. Los bienes fiscales son aquellos que tiene la parte pública para el desarrollo de sus actividades y prestar bienes y servicios a las comunidades. Continuando con la actividad número 1 de la materia recursos físicos y gerencia de los recursos físicos y financieros, seguimos con la quinta pregunta, que dice: ¿en qué consiste la función de producción? La función de producción consiste en un proceso que permite agrupar en un conjunto de recursos para transformarlos a través del trabajo en bienes y servicios. ¿Qué podemos decir más de la función de producción? La función de producción es lo que hace la empresa, la institución pública para la consecución de recursos, realizar acciones pertinentes, para lógicamente agrupar todas esas acciones que se hacen en conjunto con todas las personas que allí trabajan, elaborar un plan y un diseño de desarrollo para la prestación de este bien o servicio. O sea, es el conjunto de trabajo de todo lo que se realiza en una empresa para realizar las actividades con las comunidades.